Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Hola, buenas noches. Es un privilegio compartir la palabra de nuestro Dios en esta noche que podemos compartir las oraciones, las alabanzas, los motivos de oraciones, la adoración a nuestro Dios a través todos juntos, unánimes. Porque como dice la palabra de Dios, el templo estará cerrado, pero la iglesia somos nosotros. Así que hoy quiero compartirles un pequeño devocional. Esto está basado en el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículo 36. Esta historia también está relatada en Mateo, más o menos en el capítulo 8, verso 23. Pero hoy nos vamos a basar más en San Marcos, ¿sí? Hay algo que me llamó la atención, y si hay que ponerle un nombre a este devocional, a esta palabra, a esta prédica, como quieran llamarle, es la gran tempestad. Estamos viviendo una gran tempestad, pero vamos a ver qué Dios nos quiere hablar a través de esta gran tempestad. El Evangelio de Marcos difiere un poco de lo que anuncia Mateo, son distintas visiones. Él anuncia que está relatando, digamos, en el versículo 36 que hemos leído recién, dice: y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Había con él otras barcas. Quiere decir que sería un momento donde estarían trabajando. Debe ser un momento donde estaban seguramente pasando de lado a lado, de ciudad a ciudad, donde estarían pescando, otra gente paseando, no sabemos, pero vemos y podemos llevar nuestra mente al mar de Galilea, que había diferentes barcas, y estaba la barca del Señor con los discípulos. Y allí emprendían el viaje. Ahora podemos ver que en el versículo 37 dice: se levantó gran tempestad. Se levantó gran tempestad. Y cuando hablamos de barca y tempestad, podemos ver que en estos días nuestro presidente ha hablado que estamos todos en un mismo barco. Estamos todos en una misma barca. Pues creo yo que no es así. Nosotros estamos en la barca del capitán de capitanes, del señor de señores. Y hay otras barcas al lado de nosotros. Sí estamos atravesando una tormenta todos juntos, tanto la barca que contiene la del Señor Jesús con las barcas que están alrededor. Pero no estamos en la misma barca, porque nosotros estamos con el capitán de capitanes. Pero dice el versículo 37 que se levantó una gran tempestad, un gran viento. Y cuando hablo de tempestad y viento, podemos ver a veces en las noticias lo que son cuando hay una gran tormenta o en YouTube todas las pasa cómo sucede en los barcos. Pero a mí me llamó la atención una historia que siempre nos contaba mi tío Oscar, allí en Mar del Plata, cada vez que vamos a vacacionar con Andrea, y nos contaba esta historia. Nos decía, ellos vivían en un barrio donde estaban los marinos. Él era mecánico, digo era porque él falleció, pero era mecánico de los barcos, entonces conocía todas las historias. La hija era maestra, mi prima, entonces conocían muchas historias de los marinos. Y es tan así que cuando la tempestad venía, ellos con gran temor, siempre me acuerdo que decía, ponían el barco a chocar la ola para enfrentar la tormenta para poder sobrevivir. Pero lo que más me llamaba la atención es que ellos mismos se comunicaban por radio, por HF, que es una radio viejísima porque no había celulares en ese tiempo, y se comunicaban y hablaban con la familia. Hablaban con la familia, hablaban con los hijos, con la madre, con la esposa, como una despedida, porque sabían que de esa gran tempestad no sabrían si podían sobrevivir.
Es muy triste, como lo contaba él, ¿no es cierto? Y era muy triste cuando la familia despedía a la persona, porque sabían que se levantaba una gran tempestad, y estoy hablando de tempestad de ola de 7, 8, 10 metros, que no sabían si iban a quedar vivos, si se habían quedado sobrevivientes de eso. También contaba historias que, como dije recién, que despedían a cada persona cuando se iba, como no sé si te vuelvo a ver, porque puede que pase algo en el mar y no verte nunca más. Quiere decir que las tempestades en el mar son muy bravas, son muy, digamos, escandalosas cuando atrapa a un barco, a una barca. Es un temor que por más que los marinos van constantemente, surge el mismo temor, el mismo miedo cuando viene una tormenta y no saben qué va a pasar. Yo creo que en este momento los discípulos estaban atormentados por esta tormenta, y las otras barcas seguramente que dice el Evangelio de Marcos que estaban alrededor estarían como ellos, con un temor de aquellos: ¿qué está pasando? Que el mar se está moviendo, que hay viento, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que clamarían no sé a qué dioses aquellos que estaban alrededor de las barcas. Es muy triste ver y escuchar esas historias de marinos, hasta mucha gente que no ha regresado, ¿no es cierto?, por estas gran tempestades que hay. Estamos viendo que en este momento estamos pasando una gran tempestad. Estamos pasando este COVID-19. Y eso no deja de ser una tempestad con olas de 7 metros, con cosas que no entendemos, con temores de aquellos que le agarra esta enfermedad, con temores a nosotros que nos agarren, a nuestros familiares queridos, y no deja de ser una tempestad como la que estaban sobreviviendo allí los discípulos. Y a veces las olas son demasiado grandes como para poder soportarlas. A veces estamos como los discípulos, estamos desesperados, gritando, no sabiendo qué hacer, pero hasta que vamos y llamamos al Señor de señores, al Maestro de los maestros. Y está contando acá el versículo número 38, que el maestro estaba durmiendo, y los discípulos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? ¿No tienes cuidado que nos ahoguemos? ¿No tienes cuidado que en este momento se hunda la barca y estemos muertos? En esta noche me pongo a pensar y lo traigo a lo que estamos sucediendo en esta tormenta, y tenemos ese mismo miedo. Tenemos ese temor a hundirnos en una depresión por una cuarentena, a hundirnos en una desesperación de no saber cómo seguir, cómo va a seguir esto, cómo va a seguir el plan económico, cómo va a seguir nuestro sueldo, cómo va a seguir nuestra vida, cómo va a seguir la iglesia, cómo va a seguir nuestra familia. Pero dicen que los discípulos fueron a buscar a Dios. Hoy nosotros podemos buscar a Dios. Hoy nosotros tenemos ese privilegio de postrarnos ante Él, arrodillarnos y decirle: Señor, en ti confiamos que toda tormenta se deshaga. Hay una canción de Rescate que la anoté acá porque dice que Él atraviesa toda la tormenta, no espera que termine, la atraviesa. Cuando los hijos de Dios claman a su nombre. Es momento de levantar nuestra mano, de arrodillarnos, de pedir perdón, de como cristianos decir: Señor, aquí estamos. Señor, aquí hoy nos presentamos en humilde oración, clamándote por nuestra nación y por todo nuestro mundo. Sabemos que Dios tiene el poder, Él tiene su gran poder para poder calmar esta tormenta. Yo creo que cuando la tormenta, en ese momento que estaban los discípulos, se tranquilizó,
las otras barcas también vieron que se tranquilizaron y vieron que algo pasaba, porque en el versículo que ustedes pueden ver continuamente, que leímos recién, dice: entonces temieron con gran temor y decían los unos a los otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar les obedecen? Los que estaban ahí estaban viendo el milagro que Jesús había hacer, el milagro que había hecho. Las barcas que estaban al lado veían que algo de esa barca pasaba. Hoy nosotros estamos en la barca que maneja nuestro gran capitán, decíamos recién. Nosotros somos la luz en esta tormenta. Nosotros somos los que tenemos que llevar calma a aquellas barcas que están alrededor de nosotros. Nosotros somos las personas que tenemos que estar viviendo con una fe, como pronuncia el versículo 40. ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Por qué no tenéis fe? Hemos aprendido que caminar con el Señor es caminar con fe. Sabemos que de esta tormenta Él la va a atravesar. Y lo está haciendo seguramente para glorificar su nombre. Ahora es tiempo, iglesia, que nuestra barca empiece a resplandecer con una luz brillante, de demostrar quién es el Señor de señores y el Maestro de los maestros. Hoy es el momento de levantarse de esa barca y que esa luz brille en todas las demás y que puedan ver que hay un Señor y Salvador que puede atravesar, esa tormenta. Hoy podemos saber, con toda la historia de la palabra de Dios, hoy podemos ver que Él está con nosotros y podemos ser esa luz de esperanza a aquellos que no la tienen. Hoy podemos ser esa barca que conducía al Señor Jesús y los discípulos. Podemos llamarle y pronunciar su nombre y sabremos que vamos a dar testimonio fiel y van a poder ver del gran poder de Dios. Aquellas barcas que están al lado, aquellas personas que hoy tienen ese temor por este COVID-19. Sabemos que en nuestra barca está el Maestro, el Señor de señores, el Rey de reyes. Hoy es tiempo de reflejar el nombre de Jesús. Hoy es tiempo que esa barca se refleje como alguna vez en ese mar de Galilea se reflejó cuando estaban los discípulos clamando al Señor. Señor, ¿qué haremos? Tengan fe, tengamos fe, que esta tormenta el Señor la va a calmar. Dios le bendiga, le guarde y buenas noches y tengan la paz del Señor. Pueden fallar, ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy.
donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.